El tema de hoy, los misterios del reino, ese es el tema. Por favor, acompáñenme ahí a la luz de las Escrituras en el libro de Mateo capítulo 13 y versículo 11. Ahí donde usted se encuentra, por favor vaya conmigo a las Escrituras. Allá en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 11, nos dice la palabra del Señor. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Mira qué tremendo lo que dice las Escrituras. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y estas son palabras de Jesús. ¿Por qué dice los misterios del reino? Mucha gente dirá: ¿cómo así esos misterios del reino? Dice las Escrituras que esta revelación de su palabra, lo que está establecido, dice que esto Él se lo dio a conocer a aquellos determinados, aquellos que estamos dispuestos a hacer la voluntad del Señor, aquellos que estamos dispuestos a hacer su voluntad en estos tiempos y ser dirigidos por Él. Los nacidos de nuevo, para ellos, para nosotros, los nacidos de nuevo, se nos es dado a conocer los misterios del reino de Dios en estos tiempos. Mas a ellos, dice, no se les es dado a conocer, porque la gente que está entenebrecida, dice las Escrituras, que aún ese velo no ha sido quitado completamente, pues esta gente no puede entender los misterios del reino, ni entender ni ver los misterios del reino. Mas nosotros, los nacidos de nuevo, que ya ha sido quitada esa venda espiritual o ese velo, dice las Escrituras que ahora somos bienaventurados, dichosos, porque somos los que entendemos los misterios. ¿Qué es un misterio? Pues es un secreto. Y esos secretos se nos ha dado a conocer a nosotros. A través de las parábolas, Cristo ahí daba a conocer esos misterios, esos secretos, mas dijo: a ellos se les ha hablado por parábolas, a ellos se les ha hablado, dijo, de una forma secreta o escondida, mas a ustedes, a nosotros en estos tiempos, después de la muerte y resurrección de Cristo, ahora nosotros tenemos el completo de que se nos ha dado a conocer esos secretos, porque no hay nada oculto, pero eso es para los que vemos con los ojos espirituales, guiados por el Espíritu Santo, porque estamos haciendo su voluntad, porque estamos caminando con Él, porque estamos haciendo lo que Él dice en sus sagradas Escrituras, dirigidos en el nuevo régimen del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros aún no nos hemos determinado, no hay un nuevo nacimiento, pues la gente no puede entender estos misterios. Pero nosotros, los creyentes nacidos de nuevo, pues entendemos con exactitud esos secretos del Señor, porque no hay nada oculto. Todo se nos ha dado a conocer a nosotros. Bienaventurados somos. Por eso dice en la Biblia, en la versión Biblia libre. Vamos a verlo ahí, por favor. Me acompañan ahí, para los que les gusta ver en diferentes traducciones o versiones. Y esta versión Biblia libre dice: ustedes son privilegiados porque a ustedes se les han revelado los misterios del reino de los cielos, pero ellos no tienen ese conocimiento, respondió Jesús. Mira qué glorioso. Dice: ustedes son privilegiados porque a ustedes se les han revelado los misterios del reino de los cielos.
pero ellos no tienen ese conocimiento, respondió Jesús. Miren qué glorioso. Yo me deleito, le digo al Señor, gracias Padre, porque ahora somos privilegiados. Ahora tenemos su semilla, su simiente, su naturaleza, su poder, su autoridad. Él ya nos dio todo el paquete completo. ¿Para qué? Ser más que vencedores, más que victoriosos. Así es que podemos vencer lo que sea, podemos llegar a esa meta final. Por eso Él dice, esos misterios, todo lo que está establecido en las Escrituras, hoy lo podemos entender guiados por el Espíritu Santo, pidiéndole a Él la sabiduría, el entendimiento. Así es como nosotros encontramos esos secretos que ahora ¿qué? Nosotros lo podemos ver con exactitud, con claridad, no solamente poder entender en nuestra mente y nuestro corazón, sino que verlos. Hoy podemos experimentar esos misterios, esa grandeza, el poder, esos milagros, esas maravillas de Jesucristo. Por eso Él dice que somos privilegiados, porque a nosotros se nos han revelado los misterios del reino de los cielos. También los quiero llevar a esta Dios habla, Biblia Dios habla hoy. Y dice, Jesús les contestó, a ustedes Dios les da a conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Miren qué glorioso. Dice, Jesús les contestó, a ustedes Dios les ha dado a conocer los secretos del reino de Dios. Miren qué glorioso, o del reino de los cielos. Por eso dice que cada parábola empieza con la frase, el reino de Dios es semejante a. Y muchos dirán, ¿por qué cada parábola empieza con esta frase? Porque cada parábola que está establecida en las Escrituras empiezan con esta frase, el reino de Dios es semejante a. Y cada parábola es la revelación de los misterios del reino de Dios, y a eso se debe lo importante que es para nosotros, porque en ella se nos ha dado a conocer la vida del reino, en otras palabras, la voluntad de Dios. Mira qué glorioso. Ahí podemos encontrar en las parábolas que no solamente están contenidas la vida del reino de Dios, sino que está contenida la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. Por eso Él empieza con esta frase, que el reino de Dios es semejante a, porque todas las parábolas están dirigidas bajo esa ¿qué? Dirección del reino de Dios, bajo esa cultura del reino de Dios. Él no está diciendo que el reino de Dios es semejante o está diciendo como el mundo hace, como el mundo es. No, ni menciona nada parecido al mundo. Siempre inicia con esa frase semejante a, porque es ahí donde nos da el ejemplo, el modelo, el diseño de cómo es o cómo se asemeja al reino de Dios en base a la voluntad de Él para nuestra vida, en lo que nosotros debemos de hacer como verdaderos creyentes, como verdaderos nacidos de nuevo en estos tiempos. Por eso Él habla tan claro en sus parábolas. Ahí no hay misterio ya oculto. A nosotros se nos ha quitado ese velo completamente. En esos tiempos, los fariseos, los escribas, los maestros de la ley, dice que ellos no les fue quitado en su totalidad ese velo. Aún sus apóstoles, aún ellos no entendían, pero siempre el Señor Jesús, cuando compartía con ellos, pues Él se las explicaba. Pero toda la gente que los seguía, esta gente no entendía nada de las parábolas, aún los maestros de la ley, siendo hombres doctos, preparados en letra,
pero lejos de conocer el reino de Dios. Por eso, cuando miramos la vida de Moisés, dice que este varón determinó en su corazón y le dijo al Señor: enséñame tus caminos. Y el Señor le dijo: pues a ti yo te voy a enseñar mis caminos, mas a mi pueblo solo van a ver las obras. Pero a ti yo te voy a revelar el reino de Dios. Te voy a revelar esos misterios. Le está diciendo en otras palabras, porque eso es caminar en sus caminos o conocer los caminos del Señor. Y ahora nosotros, ¿cómo conocemos esos caminos? Pues cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Cristo en estos tiempos. Ya sin ese velo completamente, porque es ahí donde nuestro entendimiento es abierto, nuestro corazón es abierto. Dice que hay una mente y hay un corazón renovado en nuestra vida. Entonces miramos las cosas desde otro punto. Pero de lo contrario, cuando hay religiosidad, cuando aún hay costumbre, cuando aún hay tradición en nuestra vida, pues seguimos como los fariseos y los escribas y los maestros de la ley y el pueblo que seguía en ese tiempo a Jesús. ¿Por qué? Porque todavía seguían en su vana manera de vivir, con costumbres, con mucha religiosidad, con mucha con mucho legalismo. Y ahora el Señor dice: no, a ustedes se les ha dado a conocer todo, pero a través de la guianza del Espíritu Santo. Porque ahora el Espíritu Santo, cuando tú naces de nuevo, pues Él mora en tu vida. Él es el que gobierna ahora tu vida. Él está contigo cada respirar de tu vida. Por lo tanto, es ahora en el nuevo régimen, en ese nuevo pacto, que es bajo la guianza del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver con exactitud, y no solamente a ver, sino a pensar, a oír y a hacer con exactitud lo que Dios ya dejó establecido en el nuevo pacto, para que lo vivamos de tal manera como Cristo lo hizo y como Cristo lo vivió. Mira qué glorioso. Por eso dice que es un misterio del reino. Misterio es un secreto de Dios que estaba oculto, o sea que ya se había dicho desde antes de la fundación del mundo, y aunque fue revelado por los profetas, no lo entendieron, porque no era para ellos, y el cumplimiento del misterio tampoco era para ese tiempo, aunque en ese entonces se hubiera dado a conocer. Por eso Efesios 3:5, para que me acompañen ahí lo habla claro. Efesios capítulo 3, versículo 5 dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Aleluya. Miren qué glorioso y qué claro nos habla la palabra ya en el nuevo pacto. Por eso dice: misterio que en otras generaciones, dice, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Aleluya. Y lo habla Efesios 3:5. Ahí está claro las escrituras, y dicen que este misterio pues es algo que estaba oculto, o un secreto, que ni aún, como les decía hace un momento, ni aún sus profetas lo entendieron en ese tiempo, porque tampoco era para ellos. Y ni aún los apóstoles lo entendieron, porque no era para ellos. Y dice las escrituras que era para quienes, para nosotros. A ellos no se les dio a conocer, como dice Mateo 13:11, mas a nosotros se nos ha dado a conocer, porque era para nosotros. Ese misterio fue revelado desde antes de la fundación del mundo, pero estaba oculto, o sea, fue dado, pero estaba oculto, mas no revelado
porque fue revelado para este tiempo, ni aún a sus apóstoles, porque ellos solo fueron un medio donde ellos solo recibieron e hicieron como se les ordenó, para que nosotros ahora seamos que los afortunados, los privilegiados de poder entender con exactitud esos misterios. Pero ¿qué está sucediendo en estos tiempos? Me decía el Espíritu Santo. Cuánto el enemigo está confundiendo hoy, me dice. Aún a los míos, me dijo el Espíritu Santo, cuánto los está confundiendo hoy. Pero ¿a qué se debe? A que hoy andamos divagando, viendo allá, viendo esto, viendo el otro, oyendo muchas voces, pero no estamos fundamentándonos en su palabra. Y eso me decía el Señor, el Espíritu Santo. ¿Por qué ahora andan buscando o van en pos de prédicas bonitas o en pos de qué dice aquella denominación, qué dice esto, qué dice el sistema, qué dice el mundo? Pero no quieren fundamentarse en mi revelación, cuando para ustedes es esta riqueza, me decía el Espíritu. Hace un tiempito Él me revelaba y me mostraba que no es toda la gente creyente que vamos para el cielo. Mucha gente va a quedar, hay mucha gente que solo va a ver, mucha gente que va a ver y va a ser parte un determinado tiempo, pero hay mucha gente que sí va a entrar, pero no son todos. Y es ahí donde me decía el Señor, es que el problema es esto: la gente anda como olas del mar, llevados por doquiera, pero no se quieren fundamentar, me decía mi palabra, no quieren conocerme a través de mis escrituras y tener una intimidad conmigo y ser dirigidos por el Espíritu Santo. Y ahí está el problema. Por eso dice que ahora nosotros somos los privilegiados. Pero entonces, ¿por qué tú dices ahora, pero si yo no entiendo nada? Hay gente que dice, yo no entiendo las escrituras, yo no entiendo lo que dice ahí. Es que si no lo entiendes es porque no has nacido de nuevo. Por eso es aquí la importancia de examinarnos, de vernos si realmente nuestro corazón ya está circuncidado, si hay transformación en nuestra vida. Hoy la gente quiere entender también estos misterios sin tener su corazón limpio, circuncidado. Y dice las escrituras en las bienaventuranzas que los de limpio corazón veremos a Dios, y lo habla en el libro de Mateo. Y es ahí donde el mismo Jesucristo habló con tanta verdad y exactitud de qué manera es que nosotros vamos a entender los misterios. Y si nosotros no estamos limpios ni sanos de nuestro corazón, es falso que podemos entender los misterios del Señor. Porque aún nuestro entendimiento está entenebrecido, aún hay ceguera espiritual, aún hay estorbo en nuestra vida. Y con estorbo pues no podemos ver la gloria de Dios, ni experimentar, ni vivir estos misterios. Y no se nos ha revelado de ninguna manera. Por eso Él dice que tengan ojos, dice en Isaías, aunque tengan oídos para oír, ojos para ver, no van a oír ni van a ver. Miren qué tremendo. ¿Por qué? No van a entender, dijo, aunque así tengan oídos para oír. Y no van a ver aunque tengan ojos. ¿Por qué? Porque lamentablemente aún, dijo, hay dureza en el corazón. Y algo que Dios no tolera, hace como 3 noches, Él me sacó de mi cuerpo, me llevó a una profundidad en el espíritu. Y me mostró a alguien y me dijo, porque esa persona me estaba diciendo en ese momento, como de una manera obligada, yo quiero que Dios se manifieste en mi vida y yo quiero que Él me ayude en todo, pero de una manera obligada. Y en ese momento me llevó a una profundidad en esa revelación y me sacó de mi cuerpo. Y yo no podía ni volver, no podía ni despertar, pero me dijo la voz y me dijo el Señor, dile
que hay un odio grande en su corazón. Dile pues que odia a ese varón y que no lo perdona. Y es ahí donde, cuando yo volví, porque no podía volver, le digo al Señor, qué tremendo Padre de los cielos. Porque la gente quiere ver la gloria de Dios, quiere ver que Él se manifieste en todo y ayude hoy al ser humano, pero el corazón del ser humano está lleno de odio, de amargura, de dolor, de resentimiento. Y cuando yo le dije en la misma revelación que volví, dice el Señor que tienes un gran odio en tu corazón y que no perdonas a ese varón. ¿Cómo quieres que Él se manifieste así de tal manera? Dice el Señor. Y toda admirada y asombrada, que no podía creer lo que le estaba diciendo en la revelación. Pero así está la gente, y me decía el Señor, así está hoy el mundo, aún los creyentes, así están hoy aún, me dice, los que dicen que son mis hijos, que quieren entender todo, que yo me glorifique, que yo les ayude en todo, pero con su corazón que no está sano, no está limpio, y el Señor no se manifiesta, no se glorifica en un corazón que no esté sano ni limpio, que aún hay amargura, resentimiento, dolor, odio, envidia, deseando lo que otro tiene, etcétera. Todo lo que habla en las Escrituras, que es lo que envenena, lo que daña, lo que mata la vida del ser humano. Y es ahí donde Él le está hablando y dice las Escrituras que esos misterios se nos fue dado a conocer, dice, a nosotros. Está hablando de esas generaciones que ahora somos nosotros los privilegiados. Por eso démosle gracias al Señor, honrémoslo, busquémoslo con todo nuestro corazón, humillémonos. Eso es lo que el Señor está pidiendo para poder entender sus misterios, porque la gente quiere que los use así de fácil, que Él se glorifique así de fácil, sin una búsqueda, sin una relación, sin una intimidad, sin ser dirigidos por el Espíritu. Y eso es falso. Dios no está ahí, no nos equivoquemos. Por eso Él dice, Dios no puede ser burlado. Por eso es tiempo de buscarlo en esa verdad. Él solo está pidiendo una verdad, una sinceridad en nuestro corazón. Y si hay daño, pues ven, humíllate y dile, Señor, yo quiero entender tus misterios, yo quiero entender y caminar en tus caminos, yo quiero hacer tu voluntad. Eso es lo que a Dios le agrada, y es ahí donde Él va a empezar a trabajar en tu vida para que ese velo sea quitado al 100%. Y es ahí donde vas a ver los cielos abiertos en favor de tu vida, y lo contrario es falso. Por eso hay tanta enfermedad, tanta cosa hoy en día, se está pasando por tanto. ¿Por qué? Porque no se le da lugar al Espíritu Santo para que Él sane, restaure, renueve nuestra vida. Por eso Él habla en el versículo 3 de Efesios, para que vayamos ahí siempre en Efesios 3, pero ahora en el versículo 3 nos habla que el apóstol Pablo menciona que por revelación le fue dado el misterio. Y él dice en Efesios 3:3 que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Aleluya. ¿Cómo se le fue revelado al apóstol Pablo el misterio del reino de Dios? Por revelación. ¿Por qué? Porque estaba su corazón dispuesto a hacer la voluntad. El apóstol Pablo es un ejemplo de cómo este varón se humilló hasta lo sumo, cómo él determinó en su corazón vivir para Dios, vivir por Él y para Él, como dice sus Escrituras. Cómo este varón determinó pasar lo que fuera en su vida. No le importó el rechazo, el menosprecio, el dolor, la persecución. No le importó todo lo que a él lo golpearan a causa del reino de Dios, a causa de Cristo. No le importó padecer, sufrir y pasar por tanto. Fue un varón que se determinó vivir por Cristo y para Cristo.
Y es ahí donde dice que por revelación se le fue dado a conocer los misterios del reino. Dice que él llegó hasta el tercer cielo. Mira qué nivel o qué profundidad es de espiritualismo, de cómo el Señor le confió toda esa revelación y se la dio a conocer. ¿Por qué? Porque conocía la vida completamente de Pablo, conocía su corazón, conocía su determinación. Y eso es lo que a Dios le agrada. Pero hoy queremos tener esa profundidad, pero sin estar sanos de nuestro corazón, arrastrando tanta cosa del mundo. Cuando Él dice aborrezcan el mundo, así como yo aborrezco el mundo, porque Él aborrece el pecado del mundo. No estoy diciendo que aborrece la gente, sino que aborrece el pecado, lo malo del mundo. Y lo mismo que nosotros aborrezcamos, dice, lo malo, el pecado, las abominaciones, todo lo injusto que se hace en el mundo. ¿Por qué? Porque eso es lo que a nosotros nos hace justos. Algo que a Dios le agrada es que accionemos en justicia, que seamos justos delante de Él, y así es como Él nos lleva a una profundidad espiritual, a que conozcamos estos misterios sin esa venda, sin ese velo, ya con esa libertad, viendo a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios. Somos llevados de gloria en gloria y de poder en poder. Mira qué glorioso. Por eso dice a nosotros como a cara descubierta. Ya no hay límite, ya no hay nada que estorbe, pero eso es cuando nosotros estamos dispuestos a amar la justicia y a hacer justicia y a vivir en justicia, como lo hizo el apóstol Pablo. Es cierto que él tuvo un pasado tremendo, pero ese pasado lo dejó en el pasado. Y él definió ya en el presente cuál era su plan, su meta, su anhelo, que era agradar a Cristo por encima de todo. Vivió por Cristo y para Cristo, y se fundamentó en ese futuro, y por eso Dios lo exaltó. Es un varón que es el más conocido como uno de los misioneros más grandes ya del nuevo pacto. Mira qué glorioso. Por eso las escrituras dicen en el mismo capítulo de Efesios 3, ahora vamos al versículo 9, Efesios 3, 9, y nos dice, en ese versículo nos dice nuevamente Pablo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que crió todas las cosas. Aleluya, mira qué glorioso. Y de aclarar, dice Pablo, a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que crió todas las cosas. Lo vamos a ver en esta versión, porque es una versión, Biblia libre. Vamos a ir ahí a Efesios capítulo 3, versículo 9. Y para ayudar, miren qué hermoso, y para ayudar a todos a ver el propósito del misterio que desde el mismo principio estaba oculto en Dios, quien hizo todas las cosas. Aleluya, gloria a su nombre. Mira qué hermoso como Pablo pudo entender esta revelación de ese misterio que estaba oculto, y dice, y para ayudar a todos a ver el propósito. Pablo fue uno de los que usó Dios para revelarle estos misterios. ¿Con qué propósito? Para que ahora, dice, todo lo que estaba oculto se diera a conocer para nosotros. Mira qué glorioso. Pablo fue uno de los que recibió esta revelación de los misterios. A él no se le fue oculto. Mira qué glorioso. Y a través de estos varones, porque no fue solamente él, también hay otros más,
Pero a través de estos varones, ahora nosotros somos privilegiados. Ahora somos bienaventurados. Porque ahora tenemos toda la esencia, tenemos todo el completo para ahora conocer a Cristo y vivir por Cristo y para Cristo. Mira qué glorioso. No hay límites, no hay nada que estorbe. ¿Quiénes somos los que no queremos? ¿Quiénes somos los que decimos que es difícil, que no se puede? Y no, eso solo es para los que sí o los que sí están sometidos. Yo no, es para todos los nacidos de nuevo. Por eso, ojo, nacidos de nuevo. A todos se nos ha dado a conocer. Ya que tú no lo quieras desarrollar o no quieras conocer a Cristo y caminar en sus caminos, pues eso ya es problema personal. Y un día va a ser demandado, porque a todos se nos ha dado a conocer, o se nos ha dado para desarrollar, y conocer estos misterios. A todos se nos ha dado. Tenemos dones, tenemos talentos, tenemos el potencial, la capacidad que Dios ha puesto en cada uno para poder desarrollar y conocer estos misterios. Y si no lo hacemos, pues en aquel día el Señor nos demandará todo esto. ¿Por qué? Porque ya es problema personal de su iglesia. Por eso dice que no todos, ahí me mostraba con exactitud que no todos, son cantidades de gente que se queda y muy pocos los que están entrando a esa puerta de ese lugar maravilloso, porque pude ver una parte cuando Él me llevó en la revelación, que era mi Padre. Entonces mi Padre, Cristo Jesús, me tomó de la mano y me lleva a ese lugar y le digo: Padre de los cielos, ¿y los demás qué? Y si tanta revelación, ¿dónde está? ¿Dónde queda? Pero es ahí el problema, porque no queremos fundamentarnos, no queremos conocer los misterios, no queremos determinarnos, no queremos tomar esa decisión en nuestra vida. No estamos conformados, eso me decía el Espíritu Santo. Mi iglesia está conformada, por eso es que viene sacudimiento también para la iglesia. Por eso es que Él va a probar a su iglesia, la va a tener que llevar al desierto, como lo hizo con su pueblo de Israel. Dice que lo llevó al desierto para probar su corazón, para ver qué había en su corazón. Pues lo mismo va a hacer en estos tiempos el Señor con nosotros, porque Él nos tiene que llevar a ese desierto para despertar qué es lo que hay en nuestro corazón. Pero su determinación de Dios es que nosotros nos sometamos a Él, a estos misterios, para hacer su voluntad. Por eso Él dice, ¿cuál es este misterio? Colosenses 1, 26 y 27 nos está hablando. Colosenses 1, 26 y 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora, dice, ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aleluya, gloria a su nombre. Mira qué hermoso, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Esto está hablando desde antes de la fundación del mundo, pero que ahora, gloria a su nombre, ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Somos privilegiados, somos dichosos, bienaventurados. ¿Quiénes somos los gentiles? Somos nosotros, amada audiencia. Eres tú, soy yo, los gentiles, a quienes se nos ha dado a conocer estos misterios. ¿Qué más queremos? Tenemos todo para vivir por Cristo y para Cristo. Tenemos todo para ser dirigidos bajo el régimen del Espíritu Santo.
Pero la iglesia no quiere, viviendo ¿qué? En legalismo, viviendo en sus propias maneras de vivir, viviendo en argumentos, viviendo en legalismo, viviendo en religiosidad, pero no viendo la riqueza que tenemos en Cristo Jesús, que es la esperanza de gloria. Cristo ya lo hizo todo en esa cruz. Ya está hecho, ahora somos nosotros los que debemos de accionar esta realidad y de vivirlo, vivir en esa gloria de Cristo y expresando la gloria de Cristo en toda nuestra manera de vivir. Pero ¿cuándo lo vamos a lograr? Cuando nos fundamentemos y recibamos esta revelación, así como el apóstol Pablo, que le fue revelado de la misma manera, hoy nos revela el Espíritu Santo a nosotros. Yo recibo todo de parte del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él mora en mí, yo estoy en Él y estoy fundamentada en Él. Entonces todo te lo hace saber. Hay cosas que tal vez la gente dice, esos están locos. Todo lo que dicen que Dios les revela, les habla, sí. Y les voy a dar un testimonio para gloria de Dios Padre, porque todo es para gloria de su nombre, porque nosotros no somos nadie, ni merecemos, sino que todo es por gracia y misericordia. Pero el vehículo me falló hace un tiempo atrás, y es el sistema eléctrico, y he estado batallando mucho con eso. Pero he estado orando porque todo se lo pongo en las manos de Él. Y dependo de Él. Y le he estado diciendo, Padre, si tú eres el mejor mecánico por excelencia, no existe otro mejor mecánico que tú, estás por encima de la ciencia, de la sabiduría, de la inteligencia. Y un día por revelación, me revela y me muestra que todo interno, porque ya le habían chequeado toda el área interna, el motor, todo el sistema eléctrico interno, y no queda completamente bien. Y me muestra que todo el área interna está bien, está perfecta. Pero me muestra que en el área externa unas luces son las que están dando problema del vehículo. Y cuando yo despierto, yo me maravillaba, yo lloro de agradecimiento y le digo, Padre, si sin ti nada soy, nada podemos hacer, estamos muertos y perdidos. Tú revelas todo, tú hablas, tú das a conocer todo. Pero eso es cuando nosotros estamos fundamentados en Él. Eso es cuando nosotros caminamos con Él. Eso es cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo. Todo Él nos lo da a conocer, amada audiencia. Por eso conoce a Cristo. Yo te invito a que conozcas a Cristo para conocer sus misterios, para conocer esos secretos, para conocerlo a Él, y va a ser el regalo más grande que puedes darte. No existe otro regalo mayor ni más especial que el enfocarnos y fundamentarnos en nuestro Señor Jesucristo. Es lo mejor que nos puede pasar. Nada nos va a hacer falta, nada. El problema es que nosotros no lo conocemos. Como dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y cuando nosotros nos fundamentamos, toditas las cosas nos las hace saber. De lo contrario, no podemos, y te lo digo por experiencia. Por eso es tiempo de conocer estos misterios que ahora se nos ha dado a conocer a nosotros los gentiles. Somos bienaventurados, dichosos, tenemos todo con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él ya lo hizo todo. Por eso dice Colosenses 1:26 y 27, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria. Somos ricos en su gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Mira qué hermoso. Cristo es nuestra esperanza.
fuerza. Él es el único quien nos ayuda en todo. Amada audiencia, enfócate en Jesucristo, mira a Jesucristo. Hay una riqueza que sobrepasa todo entendimiento y sobrepasa todo lo que miramos en este mundo lleno de maldad, en este mundo tan lleno de tanta cosa que estamos viendo hoy, donde ya no hay misericordia, empatía, el amor se ha enfriado y tanta cosa. Hoy hay un daño tremendo en el corazón del ser humano en estos tiempos. Cuando dice Cristo, es una riqueza de gloria que yo les ofrezco. Es una riqueza de gloria. Son mis misterios, es para que me conozcan. Pero ¿qué está sucediendo? Ni aún los creyentes quieren estos misterios, no los quieren conocer, no quieren experimentarlos. Aún la iglesia no quiere. Yo le digo al Señor, Padre, a mí me da tanta tristeza. Yo a veces lloro, me da tristeza de ver todo lo que está sucediendo aún con los creyentes, no digamos la gente en el mundo. Yo le digo, Padre, ¿cómo va a acabar esto? ¿Qué va a pasar? Porque tú todo lo has dado. Todo está establecido en tus escrituras. Todo está hecho. El problema es que nosotros somos los que no queremos. Y en aquel día final, por eso Él dice, no habrá nadie en que nos escapemos, nadie, y nadie le podremos decir, es que no había, es que no pude, es que no entendí, es que ni oí el nombre de Cristo. No, dice que nadie tiene ya por ignorante, a nadie, todos conocemos, a todos se nos ha dado a conocer. Dice, con solo ver los cielos, dice, miramos las señales. Cuanto más ahora que su palabra se predica en todas las naciones ya casi del mundo, a través de estos medios sociales, de la radio, la televisión, de una manera personalizada, etcétera. En aquel día nadie, y Él va a decir, yo les di todo, pero no quisieron. Entonces Él tiene que ser justo. Gente que está bien equivocada hoy y dice, no, Señor, ¿cómo me va a enviar al infierno? Él va a tener misericordia. En aquel día final yo sé que Él me va a perdonar. No, dice que Él es justo. Él es justo, por eso tenemos ahora los medios, tenemos las herramientas, tenemos todo para que en vida lo busquemos, para que en vida lo conozcamos, para que en vida nos fundamentemos, para que en vida nos determinemos a vivir por Él y para Él. ¿Cuántos mueren hoy en día a diario y la gente dice que Dios lo recibe en su santa gloria? Pero le sirvió en vida. Se arrepintió en vida y ya es mentira, porque el tiempo lo tenemos aquí, amada audiencia. No nos dejemos confundir, ni nos equivoquemos en esto. Es en vida, dice, que Él nos da la oportunidad de conocer estos misterios. Y es a todos los gentiles, los que hoy contamos con vida, que somos privilegiados en conocer y en experimentar estos misterios que estaban ocultos desde antes de la fundación del mundo y edades, dice, y luego ahora nosotros, a estas generaciones, se nos ha dado a conocer. Así es que lo tenemos todo, amada audiencia. Por eso dice la palabra del Señor, que para entender perfectamente el misterio escondido, es indispensable aclarar que el intelecto humano no juega un papel importante y no es prioritario, ya que el Señor ha establecido que los únicos capaces de entender esto son aquellos que han nacido de nuevo y por ende son transformados día a día. Esto es la iglesia. Así debería de ser. La iglesia debería preocuparse por esto, que si ya nació de nuevo, entonces día con día nosotros somos transformados
de gloria en gloria. Y cada día vamos, ¿qué? Perfeccionándonos en esa imagen y semejanza que Cristo ya puso en nuestra vida, pero que nosotros ahora tenemos que perfeccionar y llegar a esa medida, como lo dice Efesios 4. Hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a ese varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Mira qué glorioso. Hasta que todos lleguemos a esa medida, a esa unidad, a ese conocimiento, a ese entendimiento, a esa transformación. Por eso hay que entender que este misterio definitivamente solo lo vamos a entender aquellos que ya hemos nacido de nuevo. Por eso es que mucha gente está confundida completamente y la están sacando del propósito. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo, entonces no entiende los misterios y por eso dice, ay, yo no entiendo nada, aquí dicen una cosa, aquí otra, aquí esto, sí, pero no vamos a las escrituras. Yo no ando viendo qué dice aquel, qué dice el otro, claro que oigo, pero como conozco, gracias a mi Señor, sus escrituras, yo sé cuando está hablando con verdad y cuando lo está haciendo de una manera solo por hablar o por emoción o tergiversando la palabra. Pero cuando no, a todo es amén, sí, dice, sin entender nada. Y luego escucha ya otro y dice, ay, entonces, ¿quién dice la verdad? Lo dice este, lo dice otro. Pues ningún ser humano, sino que fundamentate. Por eso nosotros somos tan cuidadosos en dar a conocer la palabra del Señor a la luz de las escrituras. Te llevamos a las escrituras para que tú conozcas y te fundamentes en las escrituras. Porque eso es lo que te da vida, eso es lo que te va a corregir, eso es lo que te desredarguye, eso es lo que te instruye. Pero no palabrería humana. Hoy la mayoría es palabrería humana, pero un versículo tal vez se predica y ahí está el problema. Por eso él dice que debemos de conocer su revelación, lo que ya está establecido, y a través de esa revelación el Espíritu nos va a seguir dando más revelación a una profundidad donde no te lo imaginas, porque la cultura espiritual es muy extensa, demasiado extensa, admirable e incomparable. Señor me ha llevado a experimentar cosas que yo me quedo sin palabras. Y que yo le digo, nunca imaginé esto, nunca me imaginé allá en el mundo que un día me ibas a dar esta oportunidad. Y eso es lo que el Señor quiere para todos los nacidos de nuevo, que lo conozcamos en una profundidad. Pero que lo estemos viendo solamente a Él, no oyendo voces aquí, que allá, que esto, lo que dicen o no dicen. No pierdas tu tiempo, yo no pierdo mi tiempo, yo estoy enfocada en su palabra. Cada vez leo más y más su palabra. Y estoy fundamentada escuchando la voz de su Santo Espíritu. Porque eso es lo que Él quiere para los nacidos de nuevo. No que estemos ahí, que nos pierdan, que nos confundan. Hoy anda un espíritu de confusión tremendo a nivel mundial, porque ya está próximo a que todo cambie. El anticristo y todo lo que vendrá es una realidad. Pero el Señor quiere que conozcamos su revelación, que conozcamos sus misterios, porque eso es lo que te va a mantener firme. ¿Qué te va a dar firmeza? ¿Qué te va a dar que estés haciendo su voluntad sin salirte del propósito? Es conociendo su revelación. Puede venir lo que venga y que digan lo que digan, que a ti nada te va a mover porque conoces su revelación. ¿Cuál es el peligro hoy en día? Que la iglesia no conoce la revelación, no conoce los misterios. Entonces cualquier cosa la va a sacar del propósito, del plan, del diseño. ¿Y qué va a suceder? Se va a morir. Porque nosotros, sin conocer su revelación, hay muerte.
Por eso Él dice, fundamentense, prepárense, estén firmes para que nada nos mueva. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Ni la muerte, ni tribulación, ni angustia. Nada me podrá separar del amor de Cristo, ni enfermedad, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho. Nada me podrá separar del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo conocía los misterios. Es tiempo, amada iglesia, de conocer los misterios. Hay mucho enfriamiento en la iglesia, hay falta de búsqueda, me decía el Señor. Es tiempo de fundamentarnos, porque nada de lo que venga, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni catástrofes, ni aflicción, ni enfermedad, ni hambre, ni nada, ni peste, lo que venga, nada te va a separar. Pero el que no esté fundamentado, ay Dios, la primera, hasta se van a morir muchos, o ya se han muerto muchos. Por eso, por falta de conocer los misterios. Por eso es tiempo, amada iglesia. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias, mi amado Redentor. Te doy gracias por tu palabra, Padre de los cielos. Gracias por glorificarte, papá. Porque eres tú el dueño de tu obra. Eres tú el dueño, papá, de tu palabra. Eres tú el que convence, Espíritu Santo, los corazones. Eres tú, Padre amado, el que pone esa determinación en el hombre y la mujer para hacer tu voluntad, para vivir por ti, para ti, mi amado Redentor. Eres tú, Padre de los cielos, el que dirige a quien está dispuesto a que sea dirigido por ti. Tú estás, Padre, ahí con tus brazos abiertos para ayudar a todo aquel que quiera fundamentarse en ti, ser dirigido a través de tu Santo Espíritu. Tú estás dispuesto, Padre de los cielos, a ayudar a todo aquel que quiera conocer tus misterios, Padre Santo, que quiera conocer esos secretos, porque ya se fue dado para nosotros, Padre de la gloria. Pero tú buscas esa disposición, buscas esa determinación, buscas ese anhelo, Padre de los cielos. Eso es lo que dice el Espíritu Santo. Busca, dice, esas personas que lo anhelen. Por eso dice en Jeremías, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Eso es lo que Él pide, una determinación en el corazón, dice el Padre. ¿Cuánta gente hoy quiere que le ayude? Dice, ¿cuánta gente hoy quiere que Él se manifieste y se glorifique? Pero hay daño en su corazón, hay odio, hay resentimiento, hay amargura, hay dolor, hay envidia, dice, hay disensión, hay pleito, hay tantas cosas, dice, en el corazón, que eso limita, dice el Padre. Y Él no se puede glorificar en un corazón herido, en un corazón manchado, en un corazón que no esté limpio, dice el Señor. Por eso es necesario que hoy tú le digas ahí, con un corazón arrepentido, dice el Padre, con un corazón determinado, que quieres conocer sus caminos. Solo anhela conocer sus caminos y Él te va a enseñar y te va a mostrar y te va a revelar, y vas a vivir sus misterios, vas a vivir eso oculto, dice, que está preparado para nosotros los gentiles, pero es para los verdaderos nacidos de nuevo. Tienes que nacer de nuevo y debes de fundamentarte en esa transformación. Cada día es una transformación en nuestra vida para poder conocer a Jesucristo y conocer esos misterios ocultos. Te doy gracias, soberano Dios eterno. Solo a ti te honro, Padre, y te doy toda la gloria, mi amado Dios, porque solo tú eres digno, Padre Santo. Te doy gracias por cada uno ahí donde estás. Ahí dile al Señor, aquí está mi vida y hoy determino fundamentarme. Hoy determino conocerte, hoy determino ser guiado por el poder de tu Santo Espíritu, quien te va a guiar a toda la verdad y te va a decir todas las cosas que tú debes de hacer. Y no hay cosa más maravillosa y sobrenatural y que sobrepasa lo que sea cuando Él te dirige en todo, porque nadie en la ciencia topa, todo topa.
pero es el Señor el que revela y muestra lo oculto, así sea en las profundidades más profundas. Él revela todas las cosas para bendición y para el bien de sus hijos, porque todas las cosas ayudan a bien a los que conformes a su propósito fuimos llamados, dice sus escrituras. Así es que si tú fuiste llamado, pues determínate a fundamentarte más, búscalo en esa humillación para que tengas un corazón limpio, para poder experimentar su gloria, su grandeza, su poder, sus misterios, todas esas riquezas que hay preparados para todos los suyos, dice el Padre. Yo te doy gracias, Espíritu Santo, te doy gracias, poderoso Rey de los cielos, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te alabamos y engrandecemos tu nombre. Bendiciones para cada uno, un fuerte abrazo. Si Dios así lo permite, nos vemos dentro de 2 semanas. Bendiciones.